Oigamos. Arte, historia, cultura, geografía, literatura, política. Los últimos adelantos científicos serán los temas que Idiota dilucidará aquí en la tele que viene por la locomotora. Conduce Idiota. Estamos en Idiota Aclara, en los 250 años del nacimiento de Francisco de Goya. Idiota hará un homenaje al pintor español. Idiota aclare. Francisco José de Goya y Lucientes. ¿Sí? ¿En qué año nace Francisco de Goya? Él nació en 1700, ¿qué es? Se celebran los 250 años de su natalicio. 1700. Tres. No, sea perro. Haga cuentas. 250 años. Nos detuvimos en un escollo 1700, muy complicado de la vida de Goya. 1746. ¿Es esta la fecha del nacimiento de Francisco de Goya? Sí, claro. ¿Dónde nace Francisco de Goya? Él nace en Francia. No sea perro. ¿Pero qué está diciendo? ¿Él no nace en Fuendetodos, Zaragoza? Sí, en Fuendetodos, ¿Y eso Zaragoza. queda en Francia? El gran pintor español nace en Francia. Sí. Se supo aquí, el profesor Idiota lo descubrió. ¿Cómo es esto? Una revelación otra vez. Bueno. No, es una cadena de revelaciones las del profesor La Idiota. historia según el profesor Idiota. Bueno, la humanidad ha estado equivocada por años. No, y seguimos equivocados. ¿Dónde estudió Francisco de Goya? Él estudió en... Suelten el perro. No. Un perro. Cada Por vez favor, que el profesor rápido. Idiota diga... ¡Échale el perro! ¡Perro! ¡Oh, mula! ¡Hey! El seminario... ¿En el taller de quién? ¿De José Luzani Martínez? Claro, de José Luzani Martínez. Ya, gracias, Idiota. ¿Quién era José Luzani Martínez? ¿Cuál era su estilo? ¿Era acaso rococó? El estilo rococó. Sí. Rococó. Perro. Perro, no sea perro. No. No sea irrespetuoso con los oyentes. Rococó. ¿Qué es el rococó? Es la pintura que tiene mucho recoveco, muchas vainas. Recoveco. Sí, no, qué bárbaro. Mucho laberinto. Sí, eso mejor dicho. ¿Mejor dicho qué? Mucha calle ciega, por ejemplo. Recargado, más bien. Sí, muy recargado. Sí, súper recargado. Eso era lo más exagerado que había. ¿Se puede decir que el rococó viene a ser como una decadencia del barroco, supuestamente? Sí, ya el barroco ya es más suave, más... ¿Qué influencia tienen sobre Goya Tiepolo y Demens? Háblenos de esto, por favor, Idiota. Ellos son... ¿Quiénes eran Tiepolo y Demens? Ellos eran los que... tíos... Eran máximos exponentes de qué? ¿De qué estábamos hablando ahora? Los máximos exponentes de la pintura rococó. Del ilusionismo rococó. Discrepo con usted con respecto a Mengs. Él es más neoclásico, ¿no cree? Sí, claro. Remontémonos al año 1773. Sí, profesor Idiota. Un hecho iba a influir de manera decisiva en la carrera artística del maestro. ¿Cuál fue este hecho? Ese fue de su matrimonio. ¿Con quién? Con Lucrecia. No sea perro. Esta se llama que con el... ¿Josefa? Josefa. Pero ella era hermana de unos pintores. Sí, de... ¿Quiénes eran estos pintores? Vamos. Francisco Bayot. Francisco Bayot. Goya va a Madrid, ¿qué pasa? Él hizo pinturas que podríamos decir oficiales. Claro. Pintaba a los reyes. Pintar a los ¿Qué reyes. cuadros, por ejemplo, profesor Idiota, recuerda?
dentro de su vasto conocimiento. Bueno, A la familia de Carlos IV. Cuarto. Sí, a la familia de Carlos IV, sí. Bien, idiota. ¿Cómo Claro. son estos cuadros? Descríbalos, profesor idiota. Un estilo retratista que... Eran retratos. Sí, eran retratos. Sí, está de- bien, idiota. Sí, eran unos retratos. Ahora que me acuerdo, de verdad que él, en cada uno de sus retratos, Eso es importante. Revelaciones. la cara de cada persona la dibujaba, si era de buen genio, si era de mal genio, si estaban tristes, si estaban contentos, sí. Y a muchos les disgustó eso, sí. ¿Cuadros polémicos? Sí. ¿Como cuáles? ¿Cuáles otros? La maja desnuda. ¿Quién era la maja Sí, desnuda? Era la... Tenía un título nobiliario. Sí, claro. ¿Qué es un Era- título nobiliario? Era de... Es que... ¿Quién ¿Qué es un título nobiliario? Es una reina, una Duquesa no es una duquesa. reina. duquesa? Una duquesa. Estamos sí. hablando de quién, de qué duquesa. De la duquesa de Suéltele el perro, suéltele el perro. Suéltelo. la duquesa De Alba. de Alba. Ajá. Entonces, de ahí después, como tuvo crítica con la maja desnuda, la pintó ya vestida, la maja vestida. ¿Quién era Godoy? Se decía que Godoy era el amante de la duquesa de Alba. Sí, ¿O de correcto. Goya? No, el amante de la duquesa de Alba, sí. ¿Era quién? ¿Casado con quién? Con la condesa de Chipchón. ¿Chipchón? Chichón, no, Chichón usted. Usted, No. el único Chipchón acá. Chinchón. La duquesa de Chinchón. Hablemos de un No. proceso histórico, profesor idiota. Deje de diletar el proceso histórico Sí. que influye en la obra de Goya. Sí. ¿Cuál es? Con sus cuadros negros. No, señor. ¡No sea perro! Proceso histórico. Ah, España es invadida. ¿Por quién? por... ¿Y por qué? ¿Con qué fines? España es invadida por quién, profesor idiota. Por qué? Por Francia. Bien, idiota, gracias. profesor idiota. Me tienen acá asustados con ese animal. ¿Quién era el rey en esa época para orientarnos? Carlos IV. No, su hijo. No. No, idiota, por favor, ayúdenos. Carlos III. ¿Cómo va a ser el hijo? ¿Cómo va a ser el hijo de Carlos? ¡Por favor! ¡Carlos III, por favor, suelte de perro! ¡Perro! No. Como... Y el hijo Ay. de Carlos III me imagino que es Carlos II. Fernando VII. Hablemos de cuadros de este momento histórico. La carga de los mamelucos, por ejemplo. Así es. ¿Qué ese. consiste? Ese es de los franceses que estaban atacando a... Los franceses. Totalmente lo contrario. Es lo contrario. Es el ¿quiénes eran los ataque de un mamelucos? grupo de madrileños. ¿Hacia quién? hacia los franceses. Sí. Describa el trazo, la intensidad de la imagen de ese cuadro. Ese cuadro era una masacre, Francia invade España en cabeza de quién. Trasega por el vasto espacio de su cerebro. Se llama... Buscando nombres. Francisco, buscando fechas. Y no encuentra sino... Zapatier. Quiero comerme un sancocho. No más, eso es lo único que solo encuentra en su aparecen cabeza. imágenes de arroz con pollo, chuletas. Quiero hartarme un sancocho. Botellas de cerveza. Parecen sancochos. Totumados de chicha. Cuchucos. Festines en tabernas de la más baja Y estofa. travestis. Rodeado de travestis. Se llama... Solo encuentra eso en su cerebro. Napoleón. Y llega... Napoleón. Porfirola. Esa era buscando el nombre del hermano de Napoleón. Ese ¿Cómo que es? le preguntamos. Sí,
Juan Botellas, no. Juan Botellas. Juan Botellas, eso suena a corrido mexicano. Qué animal. Profesor idiota. Juan Charrasqueado, pues. José Bonaparte. José Bonaparte. Pepe Botellas. Bueno, la invasión francesa a España, ¿qué consecuencias deja en la obra de Goya? Es que, mejor dicho, hay una historia muy grande en la vida esta de Goya. Sigue caminando por los pantanos de su inteligencia por ese desierto caprichosa. Cuando él por ese desierto árido pintó árido y maloliente de Chipchón, y cuando por ese pozo séptico, los retratos de los mezcla toros, de conocimiento, la corrida de toros, por los recovecos de la cañería de su ignorancia. ¿Qué es su cerebro? ¿Qué digo cerebro? Cerebelo, porque no tiene cerebro. ¿Es esto un hombre? Es el único hombre de dos cerebelos. Pero es un hombre. Queremos hacer una convocatoria a los más grandes científicos colombianos. Ginás, Emilio Yunis, el genetista. Francisco Ginás, José de para Goya, que estudie este cerebro. Tiene 77. También a antropólogos. Queremos hacer el llamado. De los cuales... y veterinarios también. Para determinar si este ser que masculla en este momento un lenguaje medianamente parecido al articulado, vamos a llamar ¿es humano o no es? Al zootecnista más sobresaliente de Colombia. ¿Dónde muere finalmente Goya? ¿Dónde muere? Muere ahí el idiota muere. No. Muere, digo, Goya muere. Claro, después de hacer su último retrato. Pues obviamente, no iba a morir antes de hacer su último retrato, profesor idiota. No conozco el primer pintor que haya muerto antes de pintar su último retrato. Y no conozco el primer cadáver que haya pintado un cuadro. No lo conozco hasta ahora. Él fallece después de haber... ¿En dónde? ¿En qué país? En Madrid. No sea perro. ¿En el país de Madrid? No, en Francia, Burdeos. En Burdeos. ¿Dónde queda Burdeos? ¿En qué? Esto es... ¿En Francia. Sí, bien, Francia. Sí. Bueno, eso fue todo de la vida de Francisco José de Goya y Lucientes. Bueno, muchas gracias, idiota. Muy amable, a ustedes muy amable por estas invitaciones, y ojalá... Muchas gracias, profesor idiota. Muy amables. Gracias, idiota. Gracias a ustedes. Gracias, idiota. Gracias, idiota. Gracias, muy amable, muy amable.